El elemento importantísimo que queremos discutir hoy día con nuestros oyentes es el de la asociación de otras enfermedades. Sabemos que COVID-19 acapara toda nuestra atención, pero también hay dengue, hay infecciones intestinales. Ahora con el verano va a venir la hepatitis A, que es tan frecuente en el verano, las gastroenteritis, la shigella, la tifoidea, todo eso va a venir. Y entre todas esas enfermedades intercurrentes hay una que preocupa, que es la gripe, porque la gripe también provoca síntomas respiratorios que son de cuidado y existe vacunación. Entonces vamos a conversar con el doctor Óscar Gayoso. Él es médico neumólogo del Hospital Cayetano Heredia para que nos guíe en la vacunación contra la gripe, porque existe vacuna contra la gripe y por qué en esta época de pandemia es importante vacunarnos. ¿Te parece? Le damos la bienvenida. Doctor Gayoso, gusto de saludarlo. Muy buenos días. Mauricio Fernandini está también en la mesa. Doctor El Huertas y doctor Fernandini, mucho gusto de estar con ustedes en esta mañana para hablar de un tema tan importante como es el de la vacuna para la influenza. Gracias, doctor Gayoso. A ver, la influenza todos los años, antes de la pandemia, ¿verdad? Antes de la gran pandemia, la influenza se llevaba muchas vidas en todo el mundo. ¿Se tiene un cálculo de cuántas muertes causaba la influenza en el Perú antes de la pandemia, doctor? Sí, es una causa de muerte bastante importante, especialmente en poblaciones pediátricas. Si nosotros vemos el momento en el cual se presenta la influenza, va a ser en las épocas de invierno y va a afectar sobre todo a las edades pequeñas, o sea, las de menos de 5 años y a los extremos de la vida, a los de más de 60 años y aquellos que tienen comorbilidad. Es un comportamiento similar a lo que tenemos con la, con el coronavirus. Entonces, y esta es una enfermedad que es tan mala como el coronavirus, que tiene un porcentaje de mortalidad, inclusive que puede ser un poco mayor, que no es muy frecuente, y no es muy frecuente porque ya la gente está inmunizada contra la influenza. La influenza es algo que está viviendo con nosotros desde hace muchos años. Puede ser tan letal esta epidemia que todos recuerdan la famosa gripe española, que se coincidió con la Primera Guerra Mundial y que mató, sin necesidad de utilizar pólvora ni balas, más gente que la misma Primera Guerra Mundial. De que es problemática. ¿Y considera, doctor Gayoso, perdóneme la interrupción, que hemos alcanzado los niveles esperados de vacunación contra influenza en toda la población? Antes de la pandemia, ¿cómo evolucionó la estadística? ¿Estábamos a un nivel aceptable o por debajo de lo previsto? Lamentablemente no. Inicialmente, el programa de vacunación del Ministerio de Salud no consideraba la influenza como una de las prioridades, pero en los últimos años se le ha ido poniendo como una prioridad. Entonces hay que diferenciar lo que es la vacuna en los niños y lo que es la vacuna en los adultos. En los adultos la vacuna tiene que ser anual. Y hay una similitud, seguramente el doctor Huertas me va a poder acompañar en este tema, con la vacuna del coronavirus. O sea, la vacuna para la influenza no tiene una duración indefinida, a diferencia del sarampión, por ejemplo. Dura entre 4 a 6 meses. Y por eso es de que es sumamente importante de que nosotros vacunemos a la población previo al momento de máxima incidencia de la influenza. Eso significa antes de comenzar los meses de invierno. Te va a proteger 4 a 6 meses. Y durante esos 4 a 6 meses tú vas a estar protegido. Pasado ese tiempo ya no lo necesitas. Si te vas a ir, por ejemplo, a un lugar al otro lado del hemisferio, el doctor Huertas vive acá en la época del invierno, tiene que vacunarse con la influenza de acá del cono sur. Y si se va al cono norte en la época del invierno, también va a tener que utilizar la vacuna específica para el hemisferio norte. En el caso de los niños es un poco distinto. La vacuna para influenza se debe dar de los 6 meses en adelante. Una dosis no es suficiente. Se tiene que dar 2 dosis a aquel niño que nunca ha sido vacunado. Si el niño ya ha sido vacunado contra la influenza, debe de recibir una dosis anual, igual que en el adulto. Y lamentablemente la cobertura, digamos, el porcentaje de la población
que está, inmunizado adecuadamente en nuestro hospital no alcanza lo adecuado. Digamos. Correcto. Y en los adultos mayores también, las personas mayores de 65 años, la vacuna de influenza tiene mayor dosis que para el resto de la población. Ahora, doctor, en este contexto de COVID-19, explíquele a nuestros oyentes por qué es importante vacunarse contra la gripe, contra la influenza, si estamos empezando recién el verano. Una excelente pregunta. La primera razón vino de un estudio que se hizo cuando no teníamos vacuna y cuando no teníamos mecanismos, no teníamos nada para tratar al coronavirus. Lo que se observó ahí fue de que aquellos pacientes que estaban vacunados con influenza y que estaban vacunados con neumococo tenían una mejor evolución, tenían menos tasa de infección que aquellos que no lo habían estado, que no estaban vacunados. Entonces, ¿eso a qué se debe? Se debe a que la vacuna para la influenza y la vacuna para el neumococo va a activar la inmunidad innata, la inmunidad inespecífica, y de esa manera te va a proteger contra el coronavirus. Ese es un primer punto. Un segundo punto viene de un estudio que se hizo en un laboratorio en donde ellos estaban, investigando una vacuna, no digamos cuál. Entonces lo que hicieron ellos comenzaron a vacunar a todo su personal, evidentemente con su consentimiento informado. A todo su personal lo vacunaron y ellos pudieron discriminar al personal que había tenido vacuna contra influenza y contra neumococo y aquellos que no lo habían tenido. Y los niveles de defensa de aquellos pacientes que estaban vacunados eran mucho mejores que aquellos que no estaban vacunados. Y la tercera razón eso ya sale de los datos de los estudios de Wuhan, del principio. Entonces, la pregunta que nosotros nos hacíamos, todos los médicos, era si es que solamente era coronavirus lo que estaba afectando al paciente o si venía con premio, es decir, coronavirus con alguna otra infección. Y lo que encontraron los chinitos es de que tenían infección cruzada con todos los virus que uno pudiera imaginarse, contra sincitial respiratorio, contra influenza, contra neumococo, en fin. Entonces, siempre hay coinfección y contra lo que uno pensaría son la mayoría. Entonces, doctor Gayoso, tiene que vacunar para evitar la contra. Doctor Gayoso, hay preguntas de nuestros oyentes en el siguiente sentido. Acabo de terminar la infección de COVID-19, a pesar de que tuve las 3 dosis, me dio y no tengo la de la influenza. ¿Cuánto tiempo debo esperar para ponerme la vacuna de la influenza? Y otra pregunta de padres de familia que están debutando con sus pequeños es, ¿hace que la influenza tenga síntomas leves o no les va a dar influenza? A diferencia de la vacuna de COVID-19, que lo que hace es aliviarnos la infección, que se haga más llevadera. En el caso de influenza, los padres preguntan con respecto a sus niños, ¿los vuelve inmunes a esta infección o...? Correcto. Bueno, vamos a y hay otra pregunta más, Mauricio, que la gente se hace es, ¿me puedo poner las 2 vacunas el mismo día, los mayores? Por ejemplo, la de refuerzo y la de influenza el mismo día. Doctor Gayoso, ¿qué tal si tomamos una breve pausa? Y también queremos invitar, Mauricio, a nuestros oyentes, ¿te parece? Claro. Para que responda estas 3 preguntas que le hemos hecho y estoy seguro que nuestros oyentes tienen más. 212-4100, 212-7165, ya están listos para que nuestros oyentes puedan preguntarle sobre vacunas de influenza al doctor Gayoso. Regresamos después de la pausa. En Encendidos, gracias por su compañía, el doctor Elmer Huerta y en esta oportunidad el doctor Gayoso también están dispuestos a resolver sus interrogantes. Me dio COVID leve, ¿cuánto debo esperar para aplicarme la vacuna contra la influenza? Me dio COVID grave, el tiempo es el mismo. ¿Puedo ponerme la tercera dosis contra COVID-19 y el mismo día ponerme contra la influenza? Una en el brazo izquierdo y otra en el derecho porque no tengo tiempo. Bueno, vamos a resolver muchas interrogantes, pero antes, doctor Gayoso, doctor Huerta, tenemos que actualizar la información, ¿verdad, Sally? Stephanie Pineda está con nosotros. Buenos días, Stephanie, directo en directo.
¿Qué tal? Muy buenos días, Mauricio. Directo en directo, ha aumentado a 3 el número de fallecidos en esta balacera que ocurrió en horas de la madrugada durante una fiesta COVID en el Callao. Los fallecidos ya han sido identificados como Mario León Capcha, de 19 años, Alison Linares Delgado, de 32 años, y recientemente también se dio el anuncio del fallecimiento de un adolescente de 17 años. Lo que ha indicado la policía es que tanto León Capcha Yulinio, de 19 años, Mario León Capcha Yulinio, de 19 años, tiene denuncias por lesiones de coacción y robo agravado. En el caso de la mujer de 32 años, también presenta denuncias por lesiones de violencia a la autoridad y microcomercialización de drogas. Recordemos, esta balacera que ocurrió en horas de la madrugada se registró en la primera cuadra del Jirón Sáenz Peña, en el Callao. Directo en directo, RPP Noticias. Muchísimas gracias, Stephanie. Pineda, vamos a Mauricio, increíble, ¿no? Como ciertos sectores de la sociedad simplemente viven su propia vida y no tienen esta conciencia cívica que todos los peruanos deberíamos estar en este momento enarbolando para controlar la pandemia. Doctor Gayoso, ya tenemos llamadas de nuestros oyentes, pero brevemente, 2 preguntas y muy puntual. La primera, ¿cuánto tiempo después de haber tenido COVID-19 me puedo vacunar contra la gripe? Y si importa o no que el COVID haya sido grave. Y la otra, ¿me puedo poner la vacuna del flu y mi tercera dosis el mismo día? Claro, la vacuna se puede poner dos vacunas juntas sin ningún problema el mismo día y no hay ninguna dificultad. A la pregunta, a lo que me está diciendo después del coronavirus, ¿cuánto tiempo después? Yo diría de que deberían de ser mínimo 2 semanas si que es un cuadro leve, y si que es un cuadro severo debería de ser por lo menos 4 semanas. El sistema inmunológico se tiene que recuperar, no puede uno sobrecargarlo durante mucho tiempo, entonces 2 semanas es lo mínimo. Fabuloso. Fabuloso, muy bien, muchísimas gracias, doctor. Vamos a ir con nuestros oyentes. Jesús está en San Juan del Lurigancho. Jesús, muy buenos días, el doctor Gayoso lo escucha. Buenos días, gracias por permitir hacer estas consultas. Bueno, quizás una parte ya de mis preguntas ya le resolvieron ustedes por anticipado, entonces aprovecharé en hacer otra. ¿Qué tan de cierto hay en ello de que cuando la mamá se pone la vacuna, en este caso, por ejemplo, la de COVID, y para los niños menores de 5, que aún no hay el tema de vacunas, le pasan los anticuerpos a través de la leche materna? ¿Qué tan cierto es eso? Porque hasta el momento hay, por ejemplo, estas vacunas para niños de 5 a más, pero aún no hablan de vacunas para niños menores de 5, que también pueden estar expuestos. Claro, y luego otra consulta, solamente para solamente salir de dudas. El doctor Gayoso indica de que debe pasar, puede ser 2 vacunas juntas, inclusive la de influenza y la de COVID. Pero yo recuerdo que cuando quise llevarlos a mi papá el año pasado a vacunarles, y les había puesto yo 10 días antes la vacuna de influenza, le negaron la puesta de vacuna diciendo que debía pasar por lo menos 2 a 3 semanas. Así le negaron, no dejaron vacunarlos. Entonces, exactamente. ¿cuál es lo correcto ahí? Listo, gracias Jesús por la pregunta. Doctor, yo contesto la primera, usted contesta la segunda. ¿Por qué el año pasado le negaron esto a la familia de nuestro oyente Jesús? Y ahora dice que puede ser el mismo día. Bueno, mire, lo que yo creo que está pasando es de que es correcto si yo me vacuno contra un virus, y no lo hago de manera simultánea, cuando me quiero poner la siguiente vacuna tienen que pasar 4 semanas. Eso es lo recomendado. No se debe de vacunar de manera secuencial, sino de manera conjunta. Entonces yo creo que esa es la razón por la que le pidieron de que no se vacunara en ese momento. Y la otra vacuna, la otra cosa que es importante, yo creo que usted nos la puede comentar, la gran ventaja de la lactancia materna y la defensa, doctor Huerta. Exactamente, a través de la leche materna algunos anticuerpos, sobre todo los más pequeños, que se llaman inmunoglobulinas G, van a pasar de la mamá al bebito. Y la otra razón, doctor, es que también aquí en Estados Unidos recién el año pasado había mucha duda, como era una vacuna nueva, los efectos secundarios, hará recién unos 5 meses que los CDC aquí en Estados Unidos autorizaron a que se puedan poner las 2 vacunas al mismo tiempo. Por eso quizás a nuestro oyente el año pasado, con información que no se tenía, en ese momento le negaron la vacuna. Mauricio, tenemos oyentes. Nos llama Carmen desde Los Olivos. Buenos días, Carmen, te escuchamos. Buenos días.
Doctor Huerta, quiero hacer una consulta. Mire, yo padezco de tumores desde pequeña, ¿no? Y resulta que me fui a hacer una consulta a la Cayetana y me dijeron de que yo no puedo vacunarme contra el COVID, ¿no? Porque mis tumores son movibles. Antes de la pandemia tuve una operación también. Me extirparon 2 tumores, uno de 10 y otro de 5. Y así, paulatinamente, a través de pequeña hasta antes de la pandemia me estuvieron operando. Carmencita, una pregunta, Carmen, una preguntita, por favor. ¿Le han hecho análisis a los tumores cuando se los han extraído? ¿Puede usted decirnos qué tipo de tumor es el que tiene? Bueno, no recuerdo bien, pero ya cuando me extirparon la última, tuve ya en la mano, en el cuello, salieron 3 años consecutivos, otra vez tumores. La otra pregunta, discúlpeme Carmen, discúlpeme, ¿usted tiene cáncer? ¿Le han dicho que es cáncer o no es cáncer esos tumores? No es cáncer, pero me sale. Muy bien, no es cáncer. Le salen estos tumores y porque le salen estos tumores le han dicho que no le pueden vacunar contra COVID. Y su pregunta, ¿cuál es entonces? ¿De que por qué no la vacunan? No. El aspecto es que, el doctor me dijo sí, pero yo me fui a hacer, perdón doctor, yo me vacuné en la primera dosis, a pesar que yo tuve contacto con personas, un familiar que también tuvo COVID en distintos lugares, y no he tenido ningún síntoma, gracias a Dios, no me dio nada, y tampoco he sido asintomática, me hice varias pruebas moleculares, y ni aún así, no tuve ningún síntoma, pero me he vacunado el 11 de enero, y quiero saber si realmente puedo tener la segunda dosis, no va a implicar nada si me puede salir otro tumor o no. Ya, ok. Muy bien, pues gracias por su pregunta, doctor Galloso. ¿Quiere usted ayudarle quizás, por favor? Sí, o sea, es muy probable de que tenga alguna forma de neurofibroma que esté saliéndole por varios lugares y posiblemente o algún tipo de tumor benigno, que bueno para ella, ¿no? Creo que no había ninguna contraindicación para la vacunación. Si hubiera algún problema al momento que vaya al centro de vacunación de aquí del hospital, nos avisa y nosotros podríamos resolver las dudas que puede tener. Correcto. Recuerden que los que están a cargo de los vacunatorios principalmente son personal licenciado de enfermería que son muy capaces, conocen mucho del tema, pero que a veces pueden tener algunas dudas que nosotros las podemos resolver sin ningún problema. Y para complementar, doctor, incluso fuera un cáncer, con más razón hay que vacunar. ¿Por qué? Porque los pacientes con cáncer son grupos de riesgo y deben vacunarse. Así es que por angas y por mangas, Carmen, vacúnese, por favor, no va a haber ningún problema. Vamos con la vacuna en los pacientes con cáncer, doctor, usted que es oncólogo, dicen que es un poco menor, no sé si podría, pero sí, es cierto. Aún así se recomienda. Sí, los pacientes con cáncer responden un poco menos, por eso en ellos la tercera dosis es obligatoria y mandatoria. Tiene usted toda la razón, gracias por eso. Vamos al surco, allí está Luis. Luis, muy buenos días, el doctor Galloso lo escucha. Doctor Galloso y doctor muchísimas gracias por su respuesta. Primera pregunta es, doctor, yo con mi esposa el 11 de septiembre del 21 me vacuné contra la influenza en una posta médica. Muy bien. La pregunta es, ¿me corresponde aquí a un año o antes? Y la segunda pregunta es, por favor, mi esposa está con el COVID, hoy día tiene el 7 de este mes de enero, hicieron la prueba y salió positivo. Y yo, su esposo, salí negativo. Yo lo estoy atendiendo, doctor. La pregunta es, ¿tiene que hacerse una prueba hoy día o tiene que obligatoriamente? Y yo también tengo que hacerme la prueba antígeno, doctor Huerta. Pero, perdón, acabas de decir que has dado negativo. Si te has dado negativo, ¿qué prueba te has hecho? Yo el antígeno, doctor Galloso, antígeno, y mi esposa también se hizo el antígeno y ahí salió ya positiva, yo salí negativo, doctor. Entonces ya nos habíamos aislado y hoy día podría hacerse la prueba antígeno, doctor, para ver si sigue con... No, ya, esa la voy a contestar, discúlpeme, doctor Galloso. No, Luisito, ya no es necesario hacerse ninguna prueba, los dos están allí. Es más, pruebas, excepto por razones administrativas que el trabajo lo exija, en la casa no hay que hacerse ninguna prueba para ser dado de alta de COVID-19. Así es que ya con la resolución de los síntomas, ya tu esposa va a estar de alta y no necesitan prueba de confirmación que ya pasó COVID. Doctor, la otra pregunta es interesante. En septiembre se vacunó contra la gripe. ¿Este año deben vacunarse también? ¿Es el mismo lote de vacunas o este año estamos usando diferentes vacunas? Sí, todos los años cambian las cepas de vacunación.
Antes, inicialmente, cuando nosotros estábamos en la facultad, vacunábamos con 3 cepas. Ahora ya ha aumentado tanta la frecuencia de influenza y ha aumentado la variabilidad genética de la influenza, que ahora se da la dosis tetravalente. Y pareciera que fuera la misma, pero no. Cambian algunas cepas. Entonces, si se vacunó en septiembre del año pasado, fue con la cepa del 2021. La cepa del 2022 va a ser distinta. Tiene que vacunarse. Doctor Gayoso, antes de irnos al brevísimo receso, tenemos muchas llamadas, pero estos padres debutantes que nos han escrito por el interno querían saber si al vacunar al pequeño lo inmunizaban al 100% de influenza o hacía la enfermedad con síntomas leves. No, la vacuna para la influenza va a haber un grupo de gente que se va a quedar totalmente inmunizada. Va a haber un grupo que va a tener una, protección parcial. Y siempre va a haber un grupo que va a desarrollar pobre respuesta a la vacuna. Y ese grupo con pobre respuesta a la vacuna es la gente con más probabilidad de enfermar. Gente con cáncer, gente con diabetes, gente con alguna enfermedad congénita de inmunodeficiencia en los niños, o prematuridad, o que nunca hayan recibido vacuna. Como habíamos dicho, los niños tienen que recibir más de 2 vacunas para que podamos estar seguros de que están adecuadamente inmunizados. Entonces, la inmunización es la mejor manera de prevenir, pero no es al 100% de protección. Eso hay que tenerlo claro. Te disminuye tu riesgo relativo, ¿no? Correcto. Y ahora que hablamos de estas eficacias de la vacuna, si nos hemos, entre comillas, mal acostumbrado a tener 90-80% de eficacia de las vacunas contra el COVID, Mauricio, la de la gripe nunca pasa, ¿sabes de cuánto? De 60. Cuando llega a 60, todos los expertos en salud pública saltan de alegría diciendo, la acertamos este año. Este año, por ejemplo, que Estados Unidos está en el orden del 40% de eficacia solamente, pero puede proteger. Doctor, nos acompaña, por favor, en un segmento más. Vamos a escuchar nuestros auspiciadores y cuando regresemos vamos a seguir tomando llamadas del público. Mauricio, ¿te parece? Regresamos. Y ya estamos de regreso, 10 de la mañana con 50 minutos. Estamos en Encendido. Mauricio Fernandini en el estudio central de RPP Noticias en Lima. Quien les habla, el doctor Elmer Huerta en Washington. Estamos conversando también con el doctor Óscar Gayoso, médico neumólogo del Hospital Cayetano Heredia, y hemos hablado sobre la vacunación de la influenza, que es muy necesaria en esta época de COVID-19. Estamos tomando sus llamadas telefónicas y vamos a conversar en este momento con Cecilia, que está en San Miguel. Cecilia, muy buenos días. El doctor Gayoso la escucha. Sí, doctor Gayoso, ¿qué tal? ¿Cómo está, Cecilia? Buenos días. Sí, doctor Gayoso, ¿qué tal? Buenos días, doctor Huerta. Quiero hacer una consulta. Mire, yo me vacuné con la segunda dosis y a la semana me dio fiebre, escalofríos, todos los síntomas. Fui a la clínica, me hicieron la prueba molecular, me salió negativo. Ahora la tercera dosis que me he colocado, tenía ardor de ojos, dolor de oído, también un poco de dolor de garganta bastante, y también me sale negativo todas mis pruebas. Yo quería saber si hay alguna prueba que sepa que yo he tenido, porque siempre me da estos síntomas cada vez que me vacuno. Y también el estómago se me afloja, pero solamente una vez. No sé si esos serán también los síntomas, porque realmente son los síntomas, pero las pruebas me salen negativas. Muy bien, gracias por su pregunta, Cecilia en San Miguel. Doctor Gayoso, ¿qué le puede decir a nuestra oyente? Yo lo que diría es, hay un refrán médico americano que dice no pain, no gain, ¿no? ¿Eso qué significa? Si no te duele, si no te molesta, no hay ganancia. O sea, Cecilia, significa de que tu organismo está respondiendo adecuadamente a la vacuna. La vacuna es un elemento extraño a tu cuerpo. Entonces, encima la vacuna la colocan con un poquito de una sustancia de aluminio que va a producir un poquito de irritación en tu músculo. Eso va a hacer de que se genere un montón de respuesta inflamatoria alrededor del sitio donde te han puesto la vacuna, y esa reacción inmunológica va a producirte molestias. No lo veas mal, o sea, al contrario, velo como que estás teniendo una adecuada respuesta inmune frente a la vacuna. Así que es muy frecuente, es muy larga la lista de molestias que uno puede tener, desde dolor local, aumento de temperatura local, inflamación local, hasta síntomas sistémicos como los que has descrito. Es normal, Cecilia. Irma desde Miraflores. Buenos días, Irma.
Buenos días, doctor Huertas. Mire, yo quisiera hacer una consulta. Después de ponerme mi tercer refuerzo, a mí a la semana me salió herpes zóster, que bueno, felizmente ya lo superé todo, pero tengo miedo de ponerme la vacuna de la influenza porque quisiera saber si esto se va a repetir. Y también cuando me toque el cuarto refuerzo, ¿se va a repetir el herpes zóster o ya no más me va a dar herpes zóster? Gracias por la pregunta. Gracias, Irma. Doctor Gayoso, ¿qué le puede decir a nuestra oyente? Bueno, lo que le diría, primero que nada, que el herpes zóster ahora tiene una vacuna. Así que hay vacuna contra el herpes zóster que se está desarrollando, que ya va a salir a la venta, y probablemente sea una buena solución para aquellos que hacen herpes recurrente, que se puede activar en situaciones de estrés, se puede activar con cualquier infección y se puede activar también con la inflamación que puede generar la vacuna. No sé si sea tu caso, pero sí es muy frecuente la aparición de herpes en una persona. A veces lo que te recomiendan es de que te den algún tipo de profilaxis. No creo que sea el caso. Yo creo que ha habido una coincidencia, Irma. No contraindica de que tú te coloques la vacuna. Por favor, inténtalo. Y si tienes alguna molestia, lo que puedes hacer es acudir a tu clínico, tu infectólogo, para que te dé el tratamiento, y te recomiendo lo adecuado para esta situación. Correcto. Doctor Gayoso, coincido completamente con usted. No hay ninguna evidencia de que el herpes zóster sea ocasionado por la vacuna, en primer lugar. Y lo segundo, lo que usted ha dicho, es muy raro de que se pueda producir. Así es que, Irma, vacúnese con confianza, protéjase contra COVID-19. Doctor Gayoso, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el programa y habernos ayudado a los oyentes de RPP Noticias a disipar sus dudas. Gracias. Gracias, doctor Gayoso. Muchas gracias. Y déjeme hacer un comentario. Las preguntas que está haciendo el público son preguntas que yo escucharía en un congreso médico. La cultura que ustedes han logrado elevar médica en la población es realmente muy buena. Muchas gracias a ustedes por la invitación. No, gracias a usted, muy agradecido por sus palabras también. Pues Mauricio, estamos ya en este momento crucial de la pandemia. Estamos con Omicron, que está avanzando muchísimo, tenemos vacunas disponibles. Yo lo que quiero rogarle a nuestros oyentes es, personas mayores de 50 años, por favor, vayan a recibir su tercera dosis. Mauricio, están saliendo estudios que vienen de Inglaterra, que vienen de Estados Unidos, de Sudáfrica, en los cuales demuestran la bondad de la protección de la tercera dosis contra Omicron. Por favor, no desperdiciemos la oportunidad de protegernos contra la variante Omicron que está tomando el Perú con una tercera dosis. Vayan, aplíquense la tercera dosis y por favor, protéjanse. Eso quiero pedirle a nuestros oyentes, Mauricio. Doctor, queda clarísimo el mensaje y antes de despedirnos, no sé si es posible saber por lo menos uno de los temas que va a tocar esta tarde a las 5 en Espacio Vital. Sí, esta tarde queremos tocar el tema de las enfermedades de la glándula tiroides. Es un tema sumamente común. Muchísimos hombres y mujeres a partir de los 40 y tantos, 50 y tantos años, Mauricio, dicen mi tiroides no está funcionando bien. Hoy día vamos a tocar este tema de la glándula tiroides. Y el número de la salud para el día de hoy va a ser el 91. 91. Nos queda clarísimo, habrá que sintonizar a las 5 de la tarde, Espacio Vital, para descifrar el enigma que cada número trae en emisión tras emisión. Muy bien, Mauricio, muchísimas gracias. Pues nos encontramos a las 5 de la tarde en Espacio Vital. Buen programa, hasta luego. Gracias, hasta más tarde, doctor. Nosotros seguimos con Encendidos.